Hola, soy Paula. Si no me conoces de mi podcast Wanderlust, en el que llevo 3 temporadas hablando de cómo llevar una vida más sostenible y de estilos de vida alternativos, te cuento que soy periodista, que llevo casi toda mi carrera trabajando en radio y los últimos años sobre todo en podcast. Pero también estudié antropología sociocultural y he querido alinear todo esto en un solo podcast en el que quiero hablar de cómo hemos llegado a ser como somos, a este punto en el que estamos como especie, descubrir lo bueno y lo malo que tiene el ser humano y cómo podemos mejorar desde ahí. ¿Cómo lo voy a conseguir? Bueno, está complicado, pero lo iremos viendo y lo iremos solucionando. De momento yo ya estoy súper emocionado de comenzar este viaje y de que te vengas a explorar conmigo. He querido hacerlo en vídeo porque a mucha gente le gusta mucho este formato, pero puedes verlo tanto en YouTube como escucharlo en cualquier plataforma de audio, la que más te guste. Y ahora te voy a contar de qué va este primer episodio porque me ha parecido una introducción muy buena para este jardín en el que nos estamos adentrando yo y tú por acompañarme. Y la primera pregunta que me hago al comenzar este podcast es ¿hacia dónde vamos? ¿A mejor? ¿A peor? ¿Hay un arriba y abajo? ¿O esto es un todo a la vez en todas partes como cierta película loquísima que ganó el Oscar este año? A mí desde luego me peta el cerebro con solo pensar en el multiverso o la física cuántica, aunque también me parezcan súper interesantes, pero la verdad que prefiero pensar que hubo un Big Bang, que antes de eso no había absolutamente nada y que toda nuestra historia y todo lo que sigue es algo lineal que siempre va a mejor. Y así es como pensamos la mayoría de los seres humanos en las sociedades occidentales desarrolladas. Pensamos, es que no puede ser esto de que sea un multiverso, de que haya diferentes planos, de que sea todo cíclico. Tiene que haber una historia, tiene que haber una presentación, un nudo, un desenlace y por supuesto un héroe que así sin fliparse vamos a decir que somos nosotros, el ser humano. Entonces primero vamos a decir que éramos monos de los que están en los árboles y luego pues bajamos a la tierra, a la sabana, comenzamos a andar erguidos y pues poco a poco nos fuimos convirtiendo en seres humanos. Comenzamos a hablar, comenzamos a cocinar, a aprender cómo curarnos a nosotros mismos y bueno, pues ahí empezó todo, ahí empezó toda nuestra historia. De ahí a Hollywood y a la eternidad, claro, ¿vamos hacia la eternidad o a ser los próximos dinosaurios? Porque al paso que vamos de cargarnos el propio hábitat que permite que vivamos tan ricamente, con tanto gustito en este medio ambiente, en este clima tan benigno para nosotros, pero ¿cómo nos hemos montado toda esa preciosa ficción, ese cuento del progreso de la historia en nuestra cabecita? ¿Cómo se construyó ese mito del progreso? ¿Y por qué es un mito? Quédate en este primer episodio de cómo hemos llegado hasta aquí, porque vamos a hablar con el arqueólogo y youtuber Miquel Herrán, más conocido en redes como Puto Miquel, de este tema que me parece apasionante y espero que tú también lo encuentres interesante. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, los dos se me han olvidado. Lo que es el ser humano, tan evolucionado para cosas como la ciencia, la cultura, la tecnología y tan brutito para otras como cargarse su propio hábitat, inflarse a Valium por estrés o a cuchilladas por una mala mirada. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal y estafador. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hola, soy Paula Martín, periodista y aprendiz de antropóloga. Y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El podcast en el que le buscamos explicación a por qué somos tan inteligentes en algunas cosas como desarrollar derechos humanos o estado del bienestar o mandar expediciones a ver qué tal se vive en otros planetas, spoiler mal, pero también tan estúpidos como para arrasar nuestra propia casa, a.k.a. el planeta Tierra, o matarnos entre nosotros sin razón evolutiva aparente. A mi vera tengo al arqueólogo Miquel Herrán. Hola, Miquel. Hola.
¿Qué tal? Pues muy bien, estoy encantada de recibirte en este estreno. Y Mikel tiene un máster de arqueología del mundo árabe e islámico y está terminando su doctorado por la Universidad de Leicester. Sí, se dice Lester, pero Leicester. se escribe raro. Sí. En redes sociales es @putomikel y te dedicas a la divulgación histórica desde tu perfil de YouTube, que es un canal de divulgación con videoensayos históricos densos y muy fundados, pero también muy entretenidos, he de decirlo, a los que añades, y cito de tu bio, un toque millennial provocador y atento a la perspectiva feminista LGTBIQ+, y Hostia. decolonial para la inclusión de voces más diversas en el discurso histórico. Cuánta parrafada, madre mía. Sí. Es más bien de la editorial, Ah, vale. Bueno, tu libro, La historia no es la que es la que te cuentan, momento cuña. Sí, sí. Oh, sí, gracias. Me parece muy interesante y además necesario porque nos muestra una visión, no diría alternativa, de cómo hemos aprendido u oído hablar de la historia, sino una visión que trata de alejarse del discurso eurocéntrico de hombre blanco, rico anglosajón o WASP, Sí. que es como se ha visto siempre. La historia la escriben los vencedores, o al menos los que han sobrevivido y lo han dejado por escrito, y han quemado los libros y destruido los testimonios de los otros. O sea que no hace falta que busques sobre Bilderberg, ¿vale? Y conspiranoias históricas. Es más sencillo que toda esa maraña de invenciones y conexiones de piruetas entre hechos, aunque darse cuenta de esta realidad convierta el estudio de la historia en algo más complicado de Sí. llevar a cabo y sobre todo de contarle al resto. Pero más divertido también. Más divertido también. No vamos a estar contando siempre lo de siempre, ¿no? Sí. Tenemos que innovar y, por ejemplo, pues buscar sujetos que normalmente no han estado presentes, como puede ser las mujeres, ¿sabes? Que es la mitad de la población, o sea que tampoco es como buscar la minoría. Ese sector marginal, ya Sí. sabes. Bueno, pues muchísimas gracias, Mikel, por venir a Cómo hemos llegado hasta aquí, para hablar de un tema que tratas tanto en tu libro como en tu canal de YouTube. Un melonazo de los buenos y un concepto predominante en nuestra sociedad actual, el mito del progreso en la historia. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es por establecer qué es el progreso, que se asocia a mejora y avance hacia adelante. Y por favor, no me cites la RAE. Que... No, a ver, la idea de progreso es eso, es la idea de que hay una dirección en la historia de la humanidad que es siempre hacia mejor. Y claro, podemos pensar el progreso en distintos ámbitos, ¿no? Progreso tecnológico, progreso social, progreso económico, pero siempre es la idea de un camino constante hacia mejor, que obviamente puede tener sus momentos de bajón, sus momentos de retroceso, lo que sea, pero digamos que en la escala más global, ¿no? Si nos alejamos un poco, el gráfico estaría yendo siempre hacia arriba, Vale. siempre en una misma dirección. Vale, o sea, es un avance acumulativo. Acumulativo. Un futuro y, mejor, sí, un fin último, una gloria infinita. exacto, que todo lo que ha venido antes es necesario para llegar a lo que estamos ahora, que es siempre con vistas a ir a mejor. Vale. En todos los aspectos posibles. Y esto está predeterminado, esto va a ser así, al final acabará llegando. Bueno, esa es la idea, ¿no? Claro. La idea es que es una metanarrativa, pues un poco eso, que hay como un destino manifiesto, que vamos a llegar ahí y ya está, pero luego realmente, claro, cuando estudias la historia te das cuenta que no es así, que nosotros además la imagen que tenemos puede ser muy de, no, sí, por ejemplo, Roma iba muy bien, luego llegó la Edad Media, que fue un bajonazo, pero luego se recuperó, ¿no? Y es como que todo tiene que ir en la misma dirección, y eso ha sido la excusa para un montón de barbaridades a lo largo de la historia, que podemos meternos más adelante, ¿no? Pero vamos, como pueden ser genocidios o, bueno, obviamente la colonización y obviamente la exclusión de ciertas personas. Claro, pero bueno, ya sabes que para hacer una tortilla hace falta romper 2 huevos. Sí, esto... sí, 1, 2 y unos cuantos, dos cuantos millones de huevos. Vale, pero ¿qué es la mejora, ¿no? ¿Y cuál es el fin último? O sea, ¿qué entendemos con la mejora? Porque podemos hacer una mejora en algo, pero luego en otro perdemos. Claro, esa es la cosa. Depende un poco de quién... O sea, el mito este surgió un poco con la Ilustración y tal, y evolucionó en 2 vertientes. Uno que decía pues, que va a haber una mejora constante hacia un futuro que no podemos sino imaginarnos, entonces siempre vamos a ir a mejor, pero no hay una meta, y por tanto, como no hay una meta, quién sabe a dónde vamos a llegar, ¿no? Lo típico, coches voladores, pues por decir algo, ¿no? Y había otra que es más la vertiente pues, del socialismo, ¿no? Del siglo XIX, que era en plan llegar a una sociedad más igualitaria,
pero sí que había un fin último y se le imaginaban, pues puede ser la sociedad anarquista, pues la sociedad comunista, pues, o sea, puede ser un imaginario de distintas ideologías, ¿no? Pero bueno, pero digamos que siempre ahí sí que había algo definido. Pero cuando estamos hablando en general de la idea que tenemos hoy en día y que es más la que suele tener más gente, ¿no? Que pensamos que el mundo va mejor, aunque igual últimamente con el cambio climático lo pensamos un poco menos, pero la idea siempre es como ese futuro utópico que no sabemos imaginar muy bien, pero siempre lo que tiene es que la tecnología soluciona todos nuestros problemas. Ya. Cuando realmente hay tecnología que ha causado muchos problemas, obviamente, Uh-huh. ha causado desastres, ya no te digo ambientales, también humanos, también ha causado desigualdad social. Entonces, siempre lo vemos en la escala como más general de que hay más PIB, por ejemplo, Uh-huh. producimos más y tenemos máquinas mejores que nos permiten producir más, pero no nos preocupamos en lo más que tenemos, cómo lo repartimos, por ejemplo. Claro. Y ahí surge la desigualdad Claro. y tal. Y luego surgen cosas como, por ejemplo, pues hoy mismo que nos hemos enterado, bueno, que ha dicho, joder, este hombre de Microsoft, ¿cómo es? Bill Gates. Bill Gates ha dicho que bueno, que ChatGPT va a acabar con Google. Ah. Pues, claro, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Tu propia invención, claro, Claro. se vuelve contra ti. O, por ejemplo, mira Black Mirror y, bueno, pues piensa un poquito en lo que podría pasar. Nosotros Claro. que nos gustan tanto las narraciones y los cuentos, ¿no? Hmm. Pues ahí lo tienes. Actualmente yo creo que lo vemos más como un adelanto continuo, ¿no? Una aceleración hacia Sí. no sé dónde, el colapso. Sí, pero puede ser. Sí, y además está asociado a una competi entre empresas y entre estados, ¿no? Es como... Claro, o sea, es que la idea de progreso viene a decir que siempre que tenemos un objetivo marcado, aunque no sepamos muy bien dónde está, ¿no? Entonces, es una pugna constante que también en el sistema económico que vivimos lo que busca es generar siempre más beneficios, ¿no? O sea, digamos que el mito del progreso es la narrativa, pero esto lo vemos en pues, la empresa que dice, oye, ¿por qué no estamos creciendo más para el siguiente trimestre? Dices, Claro. pero ya tienes no sé cuántos millones, ¿por qué más? Pues porque tenemos que tener más, ¿no? Digamos que siempre tenemos esta idea de que hay que producir más y mejor constantemente. Uh-huh. Y sí, nos va a llevar pues a donde nos lleve, pero bueno, ese es el problema de, sobre todo cuando pasamos a ver la historia de una forma totalmente distinta. Antes la humanidad pensaba generalmente que la historia eran ciclos de pues, regeneración, por ejemplo, en la India se creen esos los ciclos yuga de regeneración, en la antigua Roma se pensaba, estamos en una edad de hierro, ¿no? Vamos a ir o sea, la edad de oro ya pasó, y vamos a llegar a una edad de hierro y luego se va a regenerar todo otra vez. Entonces, frente a esa regeneración, nosotros pensamos que ya está, que no hay más, que tenemos que conseguir todo lo que podamos conseguir ahora. Vale. Claro, que eso es un problema cuando vivimos en un planeta con unos recursos pues, limitados, ¿no? Que no nos pueden permitir ese crecimiento constante. Claro, pero es que ese mito del progreso constante también está fundado en el mito de unos recursos ilimitados. O sea, Claro. que es todo mito y mito, o sea, mito sobre mito. Sí, además, y hemos desarrollado tecnologías que nos permiten usar esos recursos de forma más económica, ¿no? Digamos, de aprovechar más y tal, pero sigue habiendo unos límites materiales muy claros en el planeta al final. Entonces, digamos que toda esta narrativa del progreso y todo este sistema económico que busca la ganancia constante también nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, que es una crisis climática que va a ir a peor, probablemente. Vaya, muy bien, qué fuerte, qué cerca estamos del colapso y de la regeneración, ¿no? Y qué forma de empezar, ¿no? Venga, fuertecito. Ya, a ver, este tema de los ciclos en realidad es más natural, ¿no? O sea, es que tiene más que ver con los ciclos de la vida, de la naturaleza y del propio ser humano. Pues naces, te desarrollas, te reproduces y hasta Y ya luego. luego. Claro, chao. Entonces, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién se lo inventó? ¿Cómo...? Bueno, a ver, el mito al final viene un poco de, digamos que viene de lo que he dicho, de la Ilustración, pero es verdad que viene de unos cambios anteriores también, porque, por ejemplo, a lo largo de la Edad Media, el pensamiento cristiano ya no deja esta idea de regeneración, porque lo que viene, según la Biblia y según el Apocalipsis y tal, es el juicio final. Entonces, en el juicio final seremos todos juzgados y bla, bla, bla. Claro, esto es una idea de que la historia llega hacia un final y que no hay regeneraciones ni nada, pero no uno positivo. Es uno bastante negativo, ¿no? Va a llegar el juicio final y el apocalipsis. Y luego en el Renacimiento es cuando vemos ya esta idea de
intentar recuperar, por ejemplo, ideales del pasado, intentar recuperar la estética grecorromana, etcétera, los valores de la antigüedad, y empieza un debate entre los modernos, o sea, se llamaban así, ¿no? Es como, Sí. no eran de Malasaña, entre los modernos y los antiguos, de ¿nosotros creamos mejor arte que los romanos o el arte se está degenerando? Ya. Y entonces en este debate ganaron al final los modernos, que eran los que decían, a ver, realmente sí, Virgilio, Ovidio y quien tú quieras escribía muy bien, pero nosotros tenemos el conocimiento de lo que ellos han escrito y el conocimiento de lo que ha venido antes. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Si lo que estamos haciendo de recuperar los valores de la antigüedad simplemente es para hacer algo peor que ellos. Pues no, estamos haciéndolo mejor, porque tenemos todo este conocimiento acumulado, ¿no? Y ahí ya esa idea que al principio nació de una cosa puramente literaria, estética, etcétera, pasó a, pues, digamos, el mundo de la tecnología, de los valores sociales, sobre todo. Y el mayor peligro ahí realmente eran en los valores sociales, porque ahí es cuando dicen, oye, nuestra sociedad, o sea, nosotros que hemos aprendido del pasado, tenemos la mejor sociedad posible, nosotros estamos los más avanzados. ¿Por qué no llevamos esto a todo el mundo? Digamos, ¿no? Y ahí es como se justifica no estamos masacrando a indígenas, estamos trayéndoles nuestra cultura, nuestra civilización, etc. Un poco, digamos, acumulando toda esa narrativa. Sí, esto también vamos a hablar porque es bastante fuertecito. Y sin embargo tenemos esa nostalgia por un pasado idealizado, ¿no? En el que supuestamente éramos más felices. El buen salvaje, la felicidad del cazador-recolector. Esto Sí. lo afirma Noal Yuval Harari en Sapiens, que nos hemos complicado la vida hasta un punto que tenemos más, pero mejor. O sea, comodidades hemos alcanzado, Sí. hemos alcanzado, bueno, la medicina, Claro. nos alimentamos mejor, ¿no? Entre comillas, pero... Sí, pero vamos, que es más fácil que la mayor parte de la población, al menos en países, por ejemplo, del primer mundo, ¿no? Que se llama, pues que pueda alcanzar, o sea, que no se vaya a morir físicamente de hambre, por ejemplo, ¿no? Es Claro, más, sí. consideramos que en términos globales hay ciertas mejoras materiales, ¿no? Y sí, a ver, al final es eso, es como mejoramos en algunos ámbitos, pero luego nos complicamos la vida o vivimos más y cada pocos años se anuncia que la media de edad, ¿no? No la media de edad, perdón, ahora no me sale la palabra. Sí, la longevidad. La longevidad, que somos más longevos, exacto. Sí. Y digamos que eso es bueno y pensamos que es bueno, pero también qué clase de vida vives no digo que a los 90 años haya que hacer aquí algo impensable, ¿no? Simplemente digo que es verdad que por sí mismo Sí. la longevidad no significa felicidad, no significa realización, no significa básicamente que tú como persona que llega a los 90 o a los 100 años tengas tus necesidades satisfechas. Significa a lo mejor que estás simplemente sobreviviendo. Si estás mal viviendo porque la pensión no te da, si te han abandonado tu familia, si lo que sea, digamos, si no tienes una red de personas que te apoyan, pues tampoco vas a estar viviendo tus 90 años como... Claro. Y un propósito de vida o Ikigai. Sí, me enseñaron el otro día lo que era. Sí, está muy chulo. Bueno, es que claro, a ver, es que si te mueres, entonces, oh Dios mío, ¿qué pasa con mi... Por favor, ¿cómo me puedo morir yo en este? ¿Sabes? O sea, el hombre no puede morir en ningún momento. El hombre está destinado a la gloria, ¿no? Claro. Es un poco como... Bueno, yo pensando un poco en cómo este mito era tan central en nuestros días, porque el hombre blanco necesita tanto justificar y argumentar este mito para hacerlo tangible, me encontré con una cita de Jacques Monod en El azar y la necesidad, que dice: nos gustaría pensar que somos necesarios, inevitables, ordenados desde la eternidad. Todas las religiones, casi todas las filosofías, incluso una parte de la ciencia, dan testimonio del esfuerzo infatigable y, esta vez sí, heroico, de la humanidad, negando desesperadamente su propia contingencia. Es que somos animalitos con cerebros muy desarrollados. Sí. Además, quiero decir, eso pasó cuando la teoría de la evolución de Darwin, al principio, el origen de las especies no lo extendió al ser humano. No porque él no lo pensase, sino porque sabía que si desde el principio, la primera edición del origen de las especies, que ya era una teoría bastante revolucionaria, si abogaba por el hombre viene del mono, se lo iban a comer vivo. ¿Y qué pasa? Que el origen del ser humano
venimos del mono, probablemente, tal, eso vino después del propio Darwin, o sea, simplemente en otro libro, en otra publicación posterior, porque la idea del excepcionalismo humano, ¿no? Ha hecho mucho mal. No es en todas las... No diría yo que es en todas las religiones, porque es verdad que hay religiones que sí, y sobre todo también en sociedades que igual entendemos como más primitivas, entre comillas, pero que simplemente pues, que tienen otros órdenes sociales, creen en que el ser humano, como por ejemplo un pastor de la naturaleza, ¿no? O un ser más, y que hay seres superiores, por supuesto, pero que también que ellos tienen que mantener un cierto equilibrio con el entorno, que incluye pues, otros animales y obviamente plantas y un poco el entorno físico, ¿no? que entendemos. Claro. Mientras que nosotros entendemos que hay una separación entre naturaleza y cultura. La cultura es lo humano y la naturaleza es el entorno, pero que es algo aparte de nosotros. Y si es aparte de nosotros, lo podemos dominar. Claro, está a nuestro servicio. Y sin embargo, fíjate los cataclismos que hemos sufrido y que han hecho pues, desaparecer civilizaciones enteras, incluso avanzadas. Pues, por ejemplo, desastres climatológicos como glaciaciones, erupciones, terremotos, la caída del Imperio Romano, los 1000 años de oscuridad que les sucedieron, 2 guerras mundiales, pandemias. ¿Cómo explican estos retrocesos desde este mito? Bueno, al final es una cuestión de escala, ¿no? Por ejemplo, la caída de Roma fue un gran impacto, pero se entiende como dentro de este mito de progreso, que entiende que la Edad Media fue una etapa de absoluta oscuridad. Digamos que es una caída o un retroceso para un auge mayor después, ¿no? Es como el típico piquito hacia abajo en las gráficas de crecimiento de empresa, que hace un piquito hacia abajo, pero luego sube hacia arriba el doble. Claro, luego lo petamos. Claro. La Edad Media. Claro, entonces, a ver, que yo en defensa de la Edad Media diré que no fue un periodo de absoluta oscuridad y que lo de edad oscura se refiere sobre todo a ausencia de fuentes. Pero vamos, y de luz eléctrica. Claro, bueno, sí, tampoco en Roma, claro. Sí. Pero al final estos son cosas que tenemos que tener, o sea, que siempre se encajan, porque al final toda narrativa, toda metanarrativa, ¿no? Que intenta crear un relato de toda la historia, pero incluso si yo te dijese que la historia humana es un relato hacia una progresiva dominación de la naturaleza. Si te dijese eso, habría partes que no encajarían. Pero esas partes siempre encuentran una cabida porque puedes torcerlas un poco y pues que puedes decir, sí, hay momentos, pero la tendencia general es esto otro. Claro. Y precisamente en el mito del progreso lo que aboga es que hay una tendencia general a la que el ser humano como globalidad, ¿no? Va, digamos. Da igual que una tribu del Amazonas esté haciendo lo que sea, porque todo el ser humano en su conjunto, sí, pero en su conjunto representado por el hombre blanco hetero de Europa y tal, va hacia mejor. Sí, tenemos como una cosita en nuestro cerebro, ¿no? Como una partícula que todavía no se ha descubierto, sí, que nos hace que seamos todos una gran familia. Claro. Gran es familia como, humana. Sí, como una mente colmena, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, dices, a ver, sabemos que las cosas no funcionan así, pero ve que te has fumado, ¿sabes? Sí. Bueno, esto también podría ser considerado un mito, una leyenda, como, las que propulga, las que le gusta mucho investigar a un señor, que a ver si te suena, que se cree Indiana Jones y que lleva tropecientos libros y un documental en Netflix llamado Los Apocalipsis del Pasado. Sí. Uf, lo tengo pendiente. Ay, Dios mío. Pero sí. Sabes quién es este señor. Va por ahí vociferando que existió una civilización muy avanzada previa a Egipto y a Sumer, que son las primeras civilizaciones que usan en la escritura. Y esta civilización habría desaparecido por un cataclismo medioambiental brutal llamada el Joven Drías. Sí. Al final de la glaciación última que hubo, así más grande. Esto nos resuena mucho por la amenaza del cambio climático, precisamente, porque este señor, que se llama Graham Hancock, sí, afirma que los supervivientes viajaron por el mundo avisando de que esto podría volver a suceder y dejaron su aviso en mitos y leyendas, que conveniente, ¿no? También, sí, pero también en megas estructuras que los arqueólogos os negáis a investigar. Es que somos unos vagos, ¿no? Es que, por favor, no queremos. El señor Hancock, por favor. O sea, la de subvenciones que tendríamos si eso fuera verdad para excavar esas megaestructuras, pero no pasa nada. Que no, a ver, esto... Claro, esto parte de ciertas cosas que hay como 2-3 indicios que hay que son ciertos, en el sentido de que existe el Joven Drías, el Drías reciente, existió, es una última glaciación que tuvo un impacto obviamente en las sociedades humanas que había en ese momento
Y que después, cuando ya terminó y por tanto ya empezó a calentarse la temperatura global del planeta, es cuando vemos que empieza a aparecer la domesticación de plantas. Y por tanto, es verdad que el entorno climático, geológico y tal, de un evento a escala global, como fue el Dryas reciente, que lo tenemos testificado por cambios, o sea, tenemos testigos básicamente de hielo, que te muestran los cambios de oxígeno y tal. El paleoclima se puede reconstruir, ¿no? Pero, claro, de ahí y de decir que, bueno, que ese cambio climático luego permitió también que empezase la neolitización, ¿no? Que llamamos, que es básicamente la domesticación de plantas y animales, que es un proceso largo, ¿eh? Pero bueno, de ahí a decir que había una civilización antigua que a escala global, o sea, eso obviamente ya es... Avanzadísima se ha ido, ¿no? Porque obviamente hubo sociedades y habría grupos que probablemente desaparecieron con la glaciación, seguramente. Pero las muestras que nos han dejado son herramientas de piedra y, digamos, pues herramientas de un utillaje que era de caza-recolección, digamos, que no estamos hablando de aquí naves espaciales, ¿sabes? Que la idea de una civilización antigua, súper avanzada, nos es atractiva porque es verdad que existen mitos. O sea, los mitos griegos hablaban de que había habido una edad de oro. Y hay mitos mexicas hablan de que había habido edades anteriores. No lo hablan como mejores, simplemente como otras edades. Entonces, sí que como esta idea de regeneración sí que existe en varias sociedades. Eso puede de repente servir por mitología comparada y un total de 0 pruebas a decir que había una macrocivilización. Pero al final, si por ejemplo varias civilizaciones tienen mitos parecidos, como es el diluvio universal, ¿no? En plan, lo tenemos obviamente en el cristianismo, existen en la mitología griega, en la mitología sumeria, pero, claro, dices, bueno, esto es la misma parte del mundo. Pero también existe en la mitología... de la India, también existe en la mitología mexica, en la mitología inca. Vamos, que algo hubo ahí de diluvio. De diluvio, pero no es tremendo. Que hubiera un diluvio que masacrase una civilización, sino que al final, en épocas de hielo y deshielo, que sí que ocurren en todo el planeta, pues es muy probable que inspirase ciertas historias. Pero luego, aparte, las inundaciones son algo bastante cotidiano en ciertas zonas y son muy destructivas. No hace falta un macroevento global que explique parecidos en mitos. Hay muchas veces que simplemente nuestras experiencias con el clima y nuestra incapacidad para controlar ciertas cosas nos provoca miedos similares, ¿no? Entonces, claro, Hancock lo que quiere es vender y vender su burra y hacer documentales de estos que parece que están a las 2 de la mañana en Discovery, que mejor no te acerques porque siempre va a haber o aliens o Hitler o... Un poquito de Joe Rogan por ahí, sí, por supuesto estuvo... Claro, entonces estas narrativas nos parecen atractivas porque queremos, no sé, porque sí que nos gustan estos misterios y esta idea de hay algo que no nos explican, pero realmente es mucho más sencillo. Lo poco que sabemos, porque es verdad, o sea, sabemos cada vez más, pero lo poco que sabemos de la prehistoria más reciente, ¿no? Del Paleolítico superior y tal, no nos habla de una civilización súper avanzada, por supuesto que no. Vale, a ver, yo simplemente me gustaría una reflexión interesante en una entrevista que le hizo Javier Sierra, y es que llegó a la conclusión de que si quería comprender esta cultura perdida, no lo lograría examinando solo su tecnología. Me acercaría más estudiando su espiritualidad y a través de los grandes monumentos que están conectados a esa búsqueda espiritual. Es que los teóricos occidentales han analizado las culturas milenarias o desaparecidas de otros grupos humanos desde el punto de vista de la ciencia, la razón y la tecnología de su tiempo, que es desde donde analizamos todo, ¿no? Claro, sí. Se ha despreciado la espiritualidad en favor del materialismo. Y aquí es donde llegamos a la Ilustración. Claro. Porque los hombres ricos con tiempo para pensar comenzaron a pensar en derechos humanos del hombre, a tomar conciencia de la humanidad, pero a lo grande, como una gran familia, ¿no? Sí, sí. No, y al final, a ver, lo que decías de la espiritualidad, es verdad que medimos el avance en ámbitos puramente tecnológicos y es por influencia de todo este momento de la Ilustración y también del sistema económico que se estaba fraguando, que buscaba generar más beneficios, ¿no? En ese sentido, la cosa es que no... Sí, o sea, es verdad que
pudo haber varias... O sea, por supuesto hubo grupos en la antigüedad y civilizaciones en la antigüedad que podríamos llamar más avanzados según el patrón en el que nos estemos fijando, ¿no? O sea, eso desde luego es indudable. Ahora, una única civilización, eso ya lo veo más complicado. Lo de Graham Hancock lo veo más complicado. Sí. Pero sí, al final tendemos a juzgar, a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Como nuestro grupo tiene que tener algo especial. Y en el caso de la Ilustración europea, pues eso, lo que tenían de especial, que tampoco en ese momento, ¿no? Pero se consideraban en los albores de la Revolución Industrial, que tenían un pensamiento racional elevado por encima del de los demás, y por tanto las costumbres de otros grupos que se les hacían extrañas, no porque fuesen inherentemente malas, por supuesto, ni nada, simplemente se les hacían extrañas, pues eso tenían que enseñarles el modo correcto de vivir, ¿no? Entonces vemos cómo la forma de... Que esto no es tampoco... O sea, lo inventó la Ilustración en cierto sentido, pero no lo inventó la Ilustración, porque antes lo que tenías era que cristianizábamos, ¿no? Entonces la conquista española de América era en pos de cristianizar, y las costumbres eran bárbaras porque no se adecuaban a, pues básicamente, a la doctrina de Cristo y ta. Pero ahora con la Ilustración, como surge esta separación entre Iglesia y Estado, y surge esta idea de que la religión es algo privado, pero tenía que haber unos valores morales y éticos más superiores y tal, ahora lo que se busca es adoctrinar, entre comillas, vamos a decirlo, pero expandir no la fe de Cristo, sino la fe de Europa, que es la razón. Claro. Me encanta cómo se estaban planteando aquí las bases del capitalismo, Sí, eso, ¿no? sí. O sea, unas bases en las que pues los hombres ricos blancos que tenían tiempo para estas cosas y tenían el capital, montaban negocios que beneficiaban a los ricos de entonces. Claro. Y para esto era necesaria la desigualdad, que bueno, era un mal necesario que realmente, al final, como se iba a extender la riqueza a todas las capas de la sociedad, pues así, ¿no? Todos nos íbamos a beneficiar, como por ejemplo pasa en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene una renta básica universal, todo el mundo vive estupendamente rico y no hay nada de hobos en la calle, por supuesto. Por supuesto. No, claro, esta es la idea de un poco lo que decías antes, ¿no? De que somos todos una gran familia. Entonces, que no te preocupes porque mi beneficio, ¿no? En plan, si eres un Elon Musk, pues no acumulas millones porque quieras acumular millones, sino los acumulas porque en realidad luego con esos millones vas a crear cohetes que nos van a permitir avanzar y vamos a llegar a un punto superior y no sé qué. Es como, no importa si tú ahora estás rezagado, porque en conjunto estamos tirando todos en la misma dirección. ¿Qué pasa? Que no es así, o sea, no es realmente así. Por supuesto que el progreso, o sea, que no se puede tirar en esa misma dirección, pero también que el que se está quedando atrás, se está quedando muy atrás. O sea, que hay un reparto de la riqueza, además, en el mundo en el que estamos ahora, cada vez más desigual, ¿no? O sea, digamos que los índices de desigualdad en ciertos países que consideramos del primer mundo, desarrollados, pues sí, como Estados Unidos, la desigualdad económica en los últimos, y no me estoy hablando tampoco de hacer una estadística a nivel de siglos, ¿no? Sino simplemente en los últimos 20 años está siendo cada vez mayor. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces, claro, estamos avanzando en una dirección, pero si no sabemos en qué dirección estamos avanzando, ¿no? Que es la cosa de, ¿no? El progreso ad infinitum, ¿qué estamos haciendo? Porque en realidad estamos muy perdidos y sobre todo lo que estamos es que están avanzando unos y otros están quedando, se les está dejando atrás. Sí. ¿Por qué? Porque realmente, por un lado, sí, no hay unos recursos ilimitados, y B, el sistema lo que busca no es el progreso ilimitado y equiparable, busca el progreso para ciertas personas a nivel económico y productivo. Y por supuesto el progreso tecnológico viene un poco a la par, a la zaga, ¿no? Porque si necesitas máquinas mejores, pues necesitas tecnología. Pero la tecnología que desarrollamos, la desarrollamos con unos fines muy concretos, como es incrementar la productividad, por ejemplo. Y además, esta gente que se queda atrás muchas veces viene de sociedades a las que se colonizó a la fuerza, se evangelizó, se les llevó todo el progreso, entre comillas, y estas mismas sociedades que tratábamos de civilizar por medio de la fuerza, la educación, entre comillas, y el catolicismo forzoso, tenían sus propios sistemas de valores, económico, social, religioso. Por supuesto, no necesitaban los postulados de las sociedades avanzadas en absoluto,
pero además tenían tierras y recursos naturales Claro. que explotar para mayor gloria de esos estados y bueno, esas diferencias que les planteaban desde esas sociedades, ¿no? Suponían una crítica, ¿no? Dudas, en definitiva un desafío a las monarquías absolutistas que estaban basadas en la desigualdad social y económica. Y bueno, de hecho el antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow demostraron en el Amanecer de Todo que esas concepciones que surgieron en el siglo XVIII fueron una reacción conservadora de la sociedad europea ante las críticas de los intelectuales indígenas, y no tienen un aval ni antropológico, ni arqueológico, ni de ningún tipo. Claro, esa es otra, que en el siglo XVIII, XIX, bueno, perdón, siglo XVIII, XVII, al final este primer encuentro entre los europeos y otras sociedades indígenas, porque obviamente ya había habido en el siglo XVI y tal, ¿no? Pero digamos que la expansión, sobre todo por Norteamérica, porque por Norteamérica no había estados consolidados en el sentido de, por ejemplo, el Imperio Mexica, pero sí que había, pues obviamente, grupos que estaban más dispersos y que tenían sus propias culturas, sus propias tradiciones y sus propias formas de gobierno, que eran muy distintas, porque la confederación, la Triple Alianza, que era la confederación que nosotros llamamos el Imperio Azteca, era muy fácilmente asimilable a, vale, esto es un imperio, esto es Moctezuma es el rey o el emperador, vale, es el equiparable. Pero de repente en Norteamérica, y también en ciertas zonas de Sudamérica, pero sobre todo en Norteamérica, se encuentran con grupos que están organizados de formas totalmente distintas, que tienen sociedades mucho más horizontales y que no buscan, o sea, que no se están desviviendo por vivir con los europeos, que están en plan de, vosotros haced lo vuestro y dejadnos en paz. Y obviamente otro tipo de relaciones, algunas veces más conflictivas. Y la cosa es que en este tipo de relaciones y este tipo de comercio constante, a nivel de casi iguales, ¿no? Porque tampoco los ingleses y los franceses que iban a Norteamérica no tenían la potencia para colonizar eso de forma brutal, que tendrían a lo mejor después. Pero bueno, digamos que eso llevó a un intercambio un poco más dialogado y surgen figuras, pues, pensadores de las tradiciones indígenas que ven la sociedad europea y la critican. La critican en el sentido de esto no tiene mucho sentido. Y los europeos hacen uso de esa figura del indígena también para criticar sus propias sociedades. Digamos que aparecen como un diálogo, como un poco a la manera de socrática, ¿no? De hablar una persona con otra persona y en ese diálogo surgir ideas que critican un poco la sociedad. Y en estos diálogos y las preguntas que plantea ese indígena, el ilustrado también se puede permitir criticar, por ejemplo, la monarquía absoluta. Claro. Y eso, digamos, que es por influjo de estas otras tradiciones, estas otras sociedades, digamos, que sin ellas, a lo mejor, la Revolución Francesa no se habría dado como se dio, ¿no? O la Ilustración no se habría dado como se dio si no hubiese habido ese contacto con lo indígena, en términos también de entenderlo como, ojo, que aquí hay algo, que estas sociedades se están organizando de formas muy distintas a la nuestra, que la monarquía no es incuestionable. Claro. Y eso no se podía permitir. ¿Y qué hemos sacrificado a costa de ese progreso que supuestamente hemos traído? Porque, claro, se nos dice que es total, pero en realidad es parcial. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así tonto. La mujer en casa, por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre, ¿vale? Yo siendo lo que soy. Pues, vale, tenemos la lavadora, la leche, lavaplatos, tal. Pero ¿quién sigue haciendo mayoritariamente las tareas del hogar y llevando la carga mental de este tema? Entonces, bueno, pues ha sido un progreso en ciertos ámbitos, pero en otros es como, bueno, sí, pero te vas a seguir encargando tú, más feliz, pero... Sí, como en la carrera que hubo hace poco, carrera femenina, que el premio era un robot de cocina. Joder. Un robot de cocina. Que estupendo, te soluciona muchas cosas, pero claro, ¿por qué lo das en esa carrera y no en la carrera general o en la carrera de hombres, ¿no? Porque obviamente es lo que hay. Tenemos estos estereotipos, sí, no, al final, y nos deshacemos mucho en, no, hemos mejorado y somos una sociedad más igualitaria y menos racista y menos clasista y tal, pero realmente a nivel de lo que has dicho, las prácticas más cotidianas, en la cotidianidad seguimos teniendo un pozo que al final... el pozo misógino no nos lo quita nadie,
porque entendemos que sí, está bien que la mujer se incorpore al mercado laboral porque es más fuerza de trabajo, pero por otro lado, a ver, pero ¿quién hace las cosas, no? Claro, es que esto hay que hacerlo, alguien Claro, lo tendrá que hacer. Claro, al final ha habido pensadoras feministas que han dicho que al final la mujer adquirió una carga de trabajo doble. Sí, O sea, sí. de tener que hacer el trabajo fuera de casa para contribuir, ¿no?, a la renta del hogar y por otro lado el trabajo del hogar que sigue siendo mayormente femenino. Luego hablamos de, o sea, bueno, en general que seguimos viendo al otro, ¿no?, al inmigrante, por ejemplo, lo seguimos viendo como una fuerza peligrosa que viene aquí o viene a delinquir o viene a robarnos el trabajo. Sí, Que total. cosas narrativas que son totalmente, pues básicamente de queremos progreso, pero lo queremos para nosotros. Queremos avanzar, pero lo queremos para nosotros. No queremos incorporar a esta hermandad del ser humano, ¿no?, que se supone que nos vendemos a nosotros Es mismos. otro cuentito. Sí, claro. Es del ser humano imaginado de una forma muy concreta. Es el ser humano, pues, europeo, de clase media o de clase alta, blanco, por supuesto, Cisetero. todos los... Cuanto más se parezca a Papá Noel, pues más check, 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 check. Y sin embargo, esto lo dices muy bien, lo cuentas muy bien en tu vídeo, y es que, claro, todo este mito del progreso a nosotros nos asegura mucho, Claro. y nos da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, nos da como un relato de antes, después, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué tal, y además desincentiva la acción, porque si todo inevitablemente va a ir a mejor, y ya está habiendo avances científicos y no sé qué, y tecnológicos, que por cierto no son inherentemente buenos, Claro. pueden tener otras aplicaciones no tan buenas, pues claro, tú, pues nada, siéntate a esperar que todo vaya a mejor, ¿no? Simplemente. Sí, no, al final es lo de, pues un poco en relación a una cita de Ursula K. Le Guin, ¿no? Lo de, digamos que nosotros no nos podemos imaginar la caída del capitalismo, una alternativa al capitalismo, igual que en 1800, o 1788, antes de la Revolución Francesa, la caída de los reyes era a lo mejor inimaginable. ¿Por qué? Pues porque nosotros imaginamos que si la sociedad avanza en unos raíles, en una dirección concreta, aunque nosotros no conozcamos muy bien cuál es la estación de destino, lo que tenemos que hacer es quedarnos en el tren. No podemos cambiar Claro. los raíles, ¿no? Entonces, podemos ir hacia adelante o podemos ir hacia atrás. Pero no podemos... O sea, si lo que buscamos es replantear las cosas, a lo mejor lo que hacemos es ir para atrás. Claro, Mientras que si seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, vamos a ir para adelante. claro. Cuando, claro, obviamente esto se basa en una narrativa pues bastante falaz, ¿no? De al final, pues como que solo puedes ir en una dirección y de que la dirección ha sido siempre la misma, cuando realmente no es así. Y el desarrollo que hemos tenido en los últimos 200 años, o sea, ha ido más o menos en la misma dirección, a lo mejor, pero realmente milenios de historia y miles de grupos humanos han visto su historia y su desarrollo, y han vivido su desarrollo y su historia, y han organizado sus sociedades de forma totalmente distinta, que a lo mejor era más cíclica, que a lo mejor se organizaban en un estado y luego ese estado desaparecía y se volvían nómadas, por ejemplo, que eso Claro. lo encontramos a lo largo de la historia. Y sin mayor tragedia en el sentido de pensar que esto es una debacle, como cuando se cayó Roma y estamos aquí de repente rasgándonos las vestiduras. Claro, que si el mito al final es muy cómodo, es lo que dices tú, es muy cómodo y nos permite no pensar demasiado en qué es lo que estamos haciendo, no evaluar demasiado la situación en la que nos encontramos, Claro. cuando nos encontramos, por ejemplo, pues eso, con un desastre climático inminente o incipiente o ya vivido en algunas partes del mundo, que es pues bastante preocupante. Vale, pues ahí hemos llegado, ¿no? Sí, sí, hemos llegado aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, porque es que la verdad que estamos llegando a un punto en el que seguimos para adelante, vamos hacia un colapso medioambiental. Cada año agotamos antes como la sobrecapacidad de la Tierra, que Sí. son los recursos materiales a los que podemos llegar. Este año ya lo hemos superado. Bien, aplauso, el 12 de mayo. Y sin embargo, tiramos para adelante, ¿no? Lo apostamos todo a la tecnología, que cada vez es más inteligente, mientras que nosotros cada vez somos más tontos, y esto lo dicen estudios sobre el cociente.
cociente intelectual. Pero el declive y el estancamiento tecnológico han sido tan comunes en la historia como el progreso. O sea, nosotros vamos a acelerones, ¿no? Sí. Pero es que la tendencia acelerada en la que nos encontramos desde la Revolución Industrial es algo inusual en la historia humana. Claro, o sea, existe, no me acuerdo quién lo dijo, pero básicamente hay es como una máxima que se repite bastante, que es la gente de 1850 tenía más, digamos, sus padres, que habían nacido pues antes de, digamos, de que la revolución industrial estuviese más bollante, sus padres vivían más parecidos a un campesino de la Edad Media Sí. que sus hijos, o sea, que a sus hijos, a sus propios hijos. Digamos que vivimos en un mundo en el que hay un cambio y sí, se acelera, porque ahora, o sea, y se ve también en, por ejemplo, la tecnología que usamos en el día a día, ¿no? Que yo qué sé, o sea, yo me acuerdo, bueno, siendo millennials, ¿no? Pues vivimos un poco ese cambio de, por ejemplo, Internet. Sí. Internet, vivíamos perfectamente sin Internet, de repente aparece Internet, pero Internet aparece como, bueno, voy a conectarme, esto es una cosa especial, no tengáis llamadas de teléfono que voy a conectar el módem, venga, va. Sí, sonaba ahí. Eso, y ahora es que Internet es una necesidad, ¿no? Y como es Internet, es otras. Claro, sí. Y como es Internet, pueden ser los automóviles, puede ser un millón de cosas. Pero digamos que nuestra vida se ha transformado en muy pocas décadas de forma totalmente, o sea, ha dado un giro muy gordo de cómo nos relacionamos, por ejemplo, con nuestro propio espacio doméstico, que al final es como, tú dices, yo llego a casa y me relajo. Sí, pero ahora en tu casa hay una cosa que es, pues, por ejemplo, Internet, o yo qué sé, o tienes un portátil del trabajo también en casa porque haces teletrabajo, o lo que sea. Digamos que estos cambios son totalmente inimaginables para, por ejemplo, nuestros padres. Sí. Y bueno, y nosotros, la siguiente generación va a tener unos cambios que para nosotros ahora son inimaginables, ¿no? Entonces, es una aceleración que, bueno, a veces por ejemplo, a mí me da ansiedad a veces, pero que... Ansiedad climática un poquito, ¿no? Sí, ansiedad climática también, pero esto de me estoy perdiendo algo, va a llegar algo y no lo voy a entender, ¿no? Y tenemos que estar totalmente siempre un poco poniéndonos ahí para estar formándonos constantemente, para estar totalmente siempre al pie del cañón y siempre aprendiendo más y creciendo más. Sí, siempre actualizados, claro. Siempre lo último lo sabemos. Claro. Sí, total. Sin embargo, bueno, como estábamos hablando de este tema del colapso y tal, tenemos el ejemplo palpable de la isla de Pascua. Es que cómo agotar los recursos disponibles sin planificar para después puede conducir al colapso de una civilización entera. ¿Podríamos estar, Miquel, en el cenit de nuestra civilización que precede al colapso? ¿Seremos los próximos mayas, los dinosaurios? ¿Vamos todos a Molil? A ver, esto es algo que le he dado vueltas y el cuerpo me pide decir que no. O sea, el cuerpo me pide decir que no simplemente por seguir adelante, ¿no? Por seguir un poco con mi vida. Pero la cabeza me dice que tenemos que cambiar muchísimas cosas en el momento. Tenemos la suerte de que lo sabemos. Y yo creo que algunas de estas... O sea, cuando hablamos de por ejemplo, lo de la isla de Pascua, yo creo que podían saberlo. Pudieron darse cuenta de, ostras, ¿qué está pasando? Sí. Pero ya era demasiado tarde. En nuestro caso, ¿es demasiado tarde para cambiar las cosas y esto? Pues se nos dice cada vez que está más cerca lo de estar demasiado tarde, ¿no? Porque hace 5 años a lo mejor nos decían dentro de 20 años y ahora nos dicen dentro de 3 años, ¿sabes? O sea, sí. Que no sé, yo creo que estamos a tiempo de cambiar muchas cosas, pero es verdad que va a ser no podemos mantener el ritmo que tenemos hasta ahora, vaya. Eso desde luego. Sí. O sea, ya nos están advirtiendo efectivamente de que el superdesarrollo de nuestro estilo de vida, del usar y tirar, dará paso a un estilo de vida más austero por necesidad. O sea, claro. Es que no va a haber otra. Y ya los estamos sufriendo, los calentamientos, o sea, los efectos muy duros del calentamiento global. Sequías, incendios tremendos, ahora mismo inundaciones. Y todo esto nos está afectando a nivel de recursos, que si el agua, las cosechas más caras, incluso se nos acaba el cartón para los paquetes del Amazon. O sea, hola. Bueno, mira, es un poco karma, ¿no? O sea, porque Amazon también con un ritmo de producción súper acelerado, que luego lo usamos casi todos, pero al final, no, y es esta cultura de necesito algo y lo necesito para ya.
Yo, por ejemplo, pidiendo en Amazon, digo, por favor, que no hay una opción para que me llegue dentro de un mes, que no lo necesito urgente. Pero no, tenemos que tener todo ya y la inmediatez Sí. y los productos de Shein o lo que sea, ¿no? La moda rápida, que contamina una barbaridad. Y que sí, o sea, tan rápido como sube, a lo mejor va a bajar. Eso ya, yo miro al pasado, no miro al futuro, no puedo predecir el futuro, pero por necesidad. El ritmo es insostenible, ya no me refiero tampoco solo al consumo de recursos, también a los ritmos de explotación laboral que tienen muchas de estas empresas. O sea, que va a llevar eso a que se mejore, digamos, que se siga avanzando pero mejoren sus prácticas, o va a llevar a que desaparezcan. Ahí eso es donde está un poco el quid de la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión. Va a llevar a The Road y lo sabemos. Sí. O sea, bueno, por algo tenemos ahora tantas pelis, series, etcétera, Distopías, que, sí. claro, distopías postapocalípticas, ¿no? Porque nos estamos imaginando ya nuestro propio final. Sí, y luego los preparacionistas Sí. y todo ese rollo, ¿no? O sea, es muy tremendo. Yo digo que ¿dónde sacan los metros cuadrados para tener un búnker? Ya. Porque... Tú sabes que yo en el anterior podcast hice un episodio sobre esto y me escribió un preparacionista y estuvimos hablando por email. Hostia. Y me decía, está en un montículo y tengo el La rifle por si escopeta, sube la madre. gente tal. Y yo, venga, hasta luego. No, bueno, pero que te diga la dirección, porque si pasa ya sabes a dónde ir. No me la dijo. Tampoco me dijo su nombre y la dirección estaba encriptada. O sea, Guau, hombre, está guau. todo muy pensado. Sí. Joder. No, vamos a The Road. Venga, hasta luego. No, tranquilas. Bueno, claro, ahí está la cuestión. Si ponemos en marcha el de crecimiento. O sea, hola, sí, lo siento, está aquí. Sí. Está aquí. Pero lo podemos hacer de una manera ordenada, ¿no? Para procurarnos un cierto bienestar, no progreso, sino mantener un poquito lo que tenemos, o será un colapso, un caos, y aquí sálvese quien pueda, preparacionista por un lado, otros que se montan en el cohete y se van a Marte. Un poco la peli esta que sacaron de Don't Look Up, ¿no? Que se Esa. van los ricos se van y ya está. Sí, a ver, al final yo creo que el decrecimiento es la única respuesta, una única solución viable para precisamente eso, evitar el colapso. Lo que pasa es que vamos con un ritmo que cada vez... Digamos que hace 10 años a lo mejor de crecer era como menos traumático, y creo que cada vez va a ser más traumático. Hasta que finalmente no sea de crecer, sino que sea colapsar. Ya. Vale, pues nada, pues perfecto, muy bien. Qué bien, ¿no? Qué buen rollo. Una nota positiva para acabar, no sé, alguna propuesta. No, bueno, a ver, yo digo es al final que busquéis y que os informéis sobre, pues, por ejemplo, el decrecimiento, ¿no? Y que lo veáis como una alternativa viable, y que porque yo creo que al final esto obviamente no se soluciona solo informándose, se soluciona saliendo a las calles, se soluciona en política, se soluciona en muchos ámbitos. Pero digamos que la próxima vez que oigáis esa palabra, que no os digáis ¿qué es esto? Y que no os vendan, es que quieren que volvamos a la edad de las cavernas, que alguna gente lo dice, ¿no? Cuando se habla de decrecimiento, la respuesta es que quieren que volvamos a la edad de las cavernas. Y es como, no, es trabajar menos, producir menos, para precisamente vivir más en el estilo que estamos teniendo más, un estilo más parecido al que tenemos ahora, porque si no nuestros hijos o nuestros nietos no van a tener ese futuro, no van a tener ese futuro que nos prometemos nosotros ahora. Eso ya sí que ni progreso Ni ni nada, nada. involución. Al mono, eso sí que vuelve al mono. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí en una nota súper positiva. Sí. Yo digo que siempre hay lugar Siempre para hay el algo cambio. que hacer, siempre Claro, hay algo que siempre hay hacer. algo que hacer. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Miquel, por venir. No, muchas gracias a ti, Paula. Y nada, pues nos seguimos viendo por los podcasts y por los youtubers. Gracias. Si te gusta este podcast, sígueme en Instagram en wanderlust.paula. En YouTube puedes encontrarme como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulosca. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web, wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí. Guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Grabado en Mastermind Place. Gracias a todos los que han hecho posibles este podcast y este episodio.